Jorge Darwin, una eminencia en la hepatología argentina. Realmente tener la posibilidad de formarnos y aprender a través de él es algo que para la Sociedad de Medicina Interna realmente nos fortalece y nos da una inmensa alegría. Así que, Jorge, ya te dejo, ¿no? Buenas tardes. Algo que me enseñaron mis maestros es no creer siempre lo que otro dice. Está por las dudas. Y ahora sí, muchísimas gracias por la invitación. Para Florencia y para mí, que organizamos esta actividad desde la hepatología, es siempre una alegría y un estrés, porque hacemos este módulo cada 3 años y siempre tratamos de traer cosas nuevas, pero que en realidad sean útiles para los médicos clínicos y que tengan valor agregado en la consulta, en la práctica diaria. Por eso vamos a empezar, más allá del resumen que escuchamos recién, los 10 tips, que me pareció muy bueno, vamos a comenzar con el primer tema, que es la interpretación del hepatograma, que lo va a hacer la doctora Florencia Yamasato, que también es médica hepatóloga y con quien trabajamos en diferentes áreas de investigación que, bueno, seguimos haciéndolos y nos gusta. Así que, Florencia, todo tuyo. Este es el caso clínico. Hola, ahora se escuchan. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por la invitación y espero que podamos aprender un poco de la hepatología. Obviamente cualquier duda que tengan nos interrumpen. Vamos a empezar por lo que es la interpretación del hepatograma, la evaluación inicial, que es lo primero que por ahí ustedes van a ver en su práctica diaria. Vamos a hablar un poco de lo que es el laboratorio, los patrones de alteración del hepatograma y enfocarnos en cómo estudiarlo según cuál sea este patrón de alteración. Si es un patrón más de hepatitis o un patrón más bien colestásico, que es la clasificación más práctica, digamos. La alteración del hepatograma es un hallazgo frecuente en pacientes totalmente asintomáticos, se dan alrededor del 8% de los casos. Es un motivo frecuente de consulta al médico clínico y una causa frecuente de derivación al especialista. Las causas más frecuentes son, primero, el hígado graso, seguido por la hepatopatía alcohólica, y en tercer lugar las hepatopatías tóxicas y las hepatitis virales. Lo que es importante tener presente es que siempre debemos investigar la etiología de la hipertransaminasemia independientemente del nivel de alteración que presenta. Ustedes saben, y algo me parece que vieron recién, que las enfermedades hepáticas las podemos clasificar en grandes grupos. El grupo de las enfermedades autoinmunes, que las vamos a ver la semana que viene, alteraciones vasculares, como por ejemplo puede ser el Budd-Chiari, causas isquémicas que son más bien secundarias, causas metabólicas, dentro de las cuales está el hígado graso, causas más raras como el Wilson en hemocromatosis, las infecciones, que son las hepatitis virales, y causas dadas por las hepatopatías alcohólicas, que son dentro de las causas tóxicas, y la hepatotoxicidad. Cualquiera de estas causas pueden producir una enfermedad hepática, en algunos casos aguda, en otros casos crónica, y pueden ser causas de alteración del hepatograma. Entonces, cuando estudiamos a los pacientes con hipertransaminasemia, tenemos como una aproximación inicial, un primer nivel del laboratorio, y que va a aumentar en complejidad. El objetivo de estudiar a estos pacientes es, en primera instancia, identificar la etiología o qué es lo que está produciendo esa alteración del hepatograma, a su vez valorar la magnitud
si podemos, de la lesión, evaluar el pronóstico y poder instaurar el tratamiento. O sea que nosotros vamos a hacer con el laboratorio y acompañándonos obviamente de los exámenes complementarios por imágenes y demás, el diagnóstico de la enfermedad, y además tenemos que tratar de evaluar cuál es el pronóstico. Y es por eso que no es solamente pedir un laboratorio y evaluar todo esto juntos, sino que vamos a tener que evaluar muchas causas o muchas cosas dentro del contexto clínico del paciente. Ustedes saben, y ya lo habrán visto en su práctica diaria, que dentro de lo que es el laboratorio en hepatología o el primer nivel, tenemos aquellas alteraciones relacionadas con la función hepática y aquellas alteraciones relacionadas con las enzimas que no se relacionan directamente con cómo está la función hepática, sino que nos da una idea del patrón de alteración para aproximar el diagnóstico. Entonces, dentro de lo que son las enzimas hepáticas, tenemos un grupo donde están la ST y la LT, y el otro grupo donde está la fosfatasa alcalina y la gamma GT, ¿no? Y la bilirrubina puede estar alterada en cualquiera de los dos casos. Y dentro de lo que es la función hepática, que después vamos a ver brevemente, tenemos la coagulación dada por el TP y el RIN, porque es esa parte de la coagulación que nosotros medimos relacionadas con el factor 5, la albúmina y la colinesterasa. La primera pregunta que nosotros nos hacemos es si esas enzimas son propias del hígado, o sea, si están solamente en el hígado. Hay algunas que son más específicas y otras que no lo son tanto. La ST está ampliamente distribuida en otros órganos, mayormente está en el hígado, pero también tiene una gran concentración en el músculo, tanto miocardio como músculo esquelético, y en menor medida en el riñón y en el cerebro. Por lo tanto, por sí sola, una alteración solamente de esa enzima no quiere decir necesariamente que esa alteración corresponda o sea de origen exclusivamente hepático. La LT es un poco más específica porque está en mayor concentración en el hígado y en menor concentración en el riñón, por lo cual una alteración conjunta ST y LT nos orienta así en ese caso que la alteración es más bien hepática. La fosfatasa alcalina es lo mismo, es una enzima que puede estar en otros órganos. Ustedes saben que está la fosfatasa alcalina ósea, puede estar en la placenta, en la mucosa ileal y también en el riñón. Por lo tanto, otra más que no es exclusiva del hígado. Y tanto la elevación de la ST, que da un patrón más de hepatitis o hace pensar más en patrones de hepatitis, como la fosfatasa alcalina pueden estar elevadas, que vimos que son las menos específicas, en otros contextos, como puede ser en las miopatías, en el ejercicio y en el infarto del miocardio, donde además de elevación de ST van a tener elevación de la CPK, y la fosfatasa alcalina puede estar elevada en el embarazo, en el hipertiroidismo, en enfermedades neoplásicas o infiltrativas del hueso, etc. Por eso que además de conocer de dónde provienen y para qué sirven, tenemos que saber cuáles son inicialmente los diagnósticos diferenciales. En segunda instancia, lo que tenemos que saber es qué patrón de alteración del hepatograma tienen. Y para eso tenemos que saber dónde se ubican cada una de estas enzimas dentro de lo que es los hepatocitos y los canalículos biliares. La fosfatasa alcalina y la gamma GT, como ven acá, son enzimas que se ubican esto es marca, pero en los canalículos biliares. Por eso las enfermedades más colestásicas producen, por daño de esas membranas, alteración de estas dos enzimas. La ST es una enzima citoplasmática y mitocondrial que está en el hepatocito, y la LT es una enzima que es exclusivamente citoplasmática dentro del hepatocito. Perdón, ahí aparece. Bueno, acá están la fosfatasa alcalina, la gamma GT, la ST y la LT. Entonces, en función de dónde esté el daño,
y el tipo de alteración vamos a poder orientarnos un poco en lo que dijimos de los patrones. El patrón hepatocelular, que es el patrón que produce más alteración de lo que es el hepatocito en sí, lo que va a llevar, como dijimos antes, es más elevación de la LT y la ST. Por eso va a tener una relación ALT, porque es más específica del hígado, fosfatasa alcalina, mayor a 5, ¿no? Ese es un patrón más de hepatitis. Mientras que el patrón colestásico, como produce alteración de los cananículos biliares, va a producir mayor elevación de la fosfatasa alcalina y la gamma GT, siendo una relación ALT-fosfatasa alcalina por lo general menor a 2. Un patrón en el medio, entre 2 y 5, o sea que no es ni hepatocelular ni colestásico, ¿no? ¿Se entiende? No es ni menor a 2 ni mayor a 5, es lo que se llaman patrones mixtos, donde entran un montón de diagnósticos diferenciales. Lo que es, y lo que mencionábamos antes, es que es importante tener presente que el nivel de elevación de las enzimas hepáticas no está siempre relacionado con la actividad inflamatoria. O sea, por lo general es algo que sucede, pero existen pacientes que tienen transaminasas normales o levemente elevadas, como puede suceder en el hígado graso, en la estetopatitis, como se veía más antes en la hepatitis C, que tienen una gran injuria hepática, pero no tienen gran elevación de las enzimas. ¿Está bien? O sea que no es directamente proporcional y tampoco está directamente relacionado con el estadio de fibrosis. Por eso que vamos a ver después que para estadificar la fibrosis necesitamos otros elementos. Pacientes con transaminasas normales, en este caso, en este estudio de hígado graso, pueden tener estadios de fibrosis avanzada. O sea, el nivel de transaminasas no se relaciona directamente, o en todos los casos, con el grado de injuria hepática, ni con el estadio de fibrosis, que es lo que mencionamos acá. Entonces, como dijimos recién, las enzimas hepáticas no evalúan el estadio de la enfermedad ni el compromiso de la función hepática. Y para eso necesitamos marcadores de síntesis, que son los que nos relacionan con los marcadores pronósticos. Y dentro del laboratorio son estos tres que mencionamos antes: la albúmina, la colinesterasa y los factores de la coagulación. La albúmina es sintetizada por el hígado, ustedes saben que tiene una vida media entre 20 y 30 días, y por lo general su disminución se asocia a, puede ser como un reactante en las hepatopatías crónicas, disminuyen, porque tiene una vida media muy larga, o sea, en las hepatitis aguda va a tardar mucho en disminuir, mientras que los factores de la coagulación, principalmente el factor 5, que tiene una vida media menor a un día, suelen disminuir tanto en las hepatopatías crónicas, pero principalmente en las hepatopatías agudas, en las hepatitis agudas. Por eso es un marcador pronóstico en las hepatitis agudas para definir los criterios de gravedad. Otras determinaciones que nosotros podemos pedir, y no solamente pedimos un hepatograma y la coagulación, son determinaciones que nos puedan ayudar a hacer el diagnóstico de la causa de esa alteración del hepatograma, ¿no? Dijimos que son varias las causas que pueden alterar o afectar a nivel hepático. Y además muchas otras cosas necesitamos conocer relacionadas con, por ejemplo, la presencia o no de hiperesplenismo. Para eso necesitamos determinaciones hematológicas, a ver si el paciente tiene anemia, si tiene leucopenia, si tiene trombocitopenia, tener un perfil metabólico para ver si la causa puede ser o no lo que es una esteatosis, un síndrome metabólico, que ahora cambió el nombre, ya no se llama hígado graso. Las enfermedades como la hemocromatosis, las hepatitis virales, obviamente, el aumento de la ferritina, que no siempre la causa es la sobrecarga de hierro, y la hipergamma globulinemia policlonal,
que está presente tanto en los pacientes con cirrosis como en los pacientes con hepatopatías autoinmunes. Entonces, ¿cómo evaluamos? Todo esto es un resumen de todas las cosas del laboratorio, todos los elementos dentro de lo que es el laboratorio que nosotros podemos tener o considerar cuando evaluamos un paciente con hipertransaminasemia. ¿Cómo llevamos eso a la práctica clínica diaria? Dijimos que tenemos que identificar la etiología, evaluar el grado de lesión hepática, evaluar el pronóstico y poder, si es posible, a veces no, iniciar un tratamiento. Entonces, cuando ustedes tienen el paciente, lo primero que tienen que considerar, obviamente, evaluar es en la anamnesis, para el consumo de alcohol, fármacos, hierbas es todo lo que venden en las casas naturistas, los suplementos vitamínicos, etcétera, el uso de drogas ilegales, si usted considera no evaluar esas drogas en orina o dosajes, la susceptibilidad a conductas de riesgo para virus hepatotropos, si están vacunados o no, si han recibido transfusiones, qué comorbilidades tienen, presencia de enfermedades autoinmunes que puedan predisponer a tener una enfermedad autoinmune hepática, la enfermedad celíaca, HIV, como un montón como un factor predisponente a tener hepatitis virales, hígado graso, etcétera, enfermedades renales y cardíacas que pueden tener impacto a nivel hepático, infecciones sistémicas, obviamente, bueno, el embarazo, pero el síndrome metabólico, si pensamos en algo más colestásico, si tiene antecedentes de instrumentación de la vía biliar, y el examen físico siempre buscar estigmas de hepatopatía crónica, más allá del examen físico que ustedes conocen, presencia de esplenomegalia, ginecomastia, lesiones por rascado, tanto en las fases agudas como crónicas, spiders, eso en líneas generales, y después vamos a enfocarnos en diagnóstico según esa alteración del hepatograma que habíamos mencionado, si la alteración es más colestásica o más hepatocelular. Si yo tengo un patrón más hepatocelular, donde la relación ALT, fosfatasa alcalina, es mayor a 5, vamos a pensar en aquellas noxas o aquellas causas de enfermedades hepáticas, tanto aguda como crónica, que puedan afectar, dar este patrón. Las primeras a considerar son las más frecuentes. Uno siempre empieza por, o trata de considerar lo más frecuente e ir a lo que no es tan frecuente. Las hepatitis virales, A, B y C, menos frecuente la D y la E, el hígado graso, antecedentes de hepatopatías tóxicas, principalmente el alcohol, enfermedades vasculares, isquémicas, la hepatitis autoinmune, la hemocromatosis y el Wilson. Todas estas son las causas más frecuentes, no más frecuentes, pero son las causas que pueden producir alteraciones del hepatograma con un patrón hepatocelular. Algunas son más agudas, otras son más crónicas, pero estas son en líneas generales. Y esto es lo que decíamos antes, uno puede orientar según la magnitud de la hipertransaminasemia. Si yo tengo en forma aguda una elevación de transaminasas muy importante, y en un paciente que está séptico internado en terapia, puedo pensar que es una causa isquémica o puede ser tóxica, pero siempre evaluando en el contexto del paciente, pero no descartando las otras causas. Es verdad que la mayoría de las veces el hígado graso no produce tanta elevación de las transaminasas, pero no quiere decir que necesariamente eso tenga que ser así. Por eso al momento de evaluar no es tan importante clasificarlo por la magnitud de esa elevación, sino más que nada por el patrón. Sí podemos considerar cuáles son las causas más frecuentes y menos frecuentes según el medio en el que nosotros nos encontremos, pero nunca olvidarnos de las que siempre son más frecuentes, que son la toxicidad por fármaco, las hepatitis virales, la enfermedad hepática grasa y el alcohol. Después nos orientaremos a las causas que no son tan frecuentes o que son indirectas, pero no dejemos de considerarlas a todas. O sea, en la cabeza siempre tienen que estar todas.
es importante, algo muy importante es que tengan presente que los tumores hepáticos, muchas veces para estudiar esto pedimos una ecografía y tienen un tumor hepático benigno, los tumores hepáticos nunca producen alteraciones del hepatograma, ¿está bien? No es una causa. Entonces, en función de eso y considerando esto que habíamos mencionado de las causas que producen alteración del hepatograma con el patrón hepatocelular, tenemos laboratorios específicos para cada una de estas, por lo general. Y esto es lo que le pusimos acá, la hepatitis A. Ustedes saben que para hacer el diagnóstico necesitan anticuerpos IgM, y anticuerpos IgG son para infección pasada o vacunación, las serologías para hepatitis B, no me voy a explayar mucho porque después va a hablar el doctor, serologías para hepatitis C, hepatitis E, hepatitis D, las enfermedades hepáticas autoinmunes, en este caso hepatitis autoinmune, la hemocromatosis, la enfermedad de Wilson y el déficit de alfa-1 antitripsina, estas dos últimas como causas muy frecuentes en nuestro medio. A esto igual se lo queda. Entonces nosotros podemos hacer una evaluación más, según donde nos encontremos, una evaluación más dirigida y tratar de acotar un poco los recursos y no pedir tanto, una evaluación no dirigida. Si tenemos mayor disponibilidad, menor tiempo, porque esto requiere menor número de biopsias, podemos hacerla orientado más al interrogatorio, a las causas más frecuentes, y pedir solamente lo que consideramos más importante o más frecuente según nuestro medio. Hay otros que están más a favor de la evaluación no dirigida, que es solicitar todos los estudios juntos del laboratorio que mencionamos anteriormente. Lo que nosotros proponemos, tal vez, que es lo que, según los recursos que nosotros tenemos, es que en aquel paciente que tiene evaluación persistente de las enzimas hepáticas, pedir primero lo más común, que es evaluar el síndrome metabólico, el consumo de alcohol, hepatitis virales, una ecografía abdominal con Doppler escleroportal, y si todo esto es negativo o si tenemos alta sospecha de que tienen otra enfermedad hepática no tan frecuente, podemos evaluar una segunda instancia. Tengan presente que las hepatopatías pueden coexistir, un paciente puede tener hepatitis C y puede además tener una hepatopatía alcohólica, no son excluyentes entre sí, y si no, en una forma como un poco más costosa y menos sensible, algunos proponen pedir directamente todo. Lo más coherente es obviamente hacerlo por etapas, primero pedir lo más frecuente, evaluar eso y después orientarlo. La hepatitis autoinmune, por ahí nosotros estamos sesgados porque vemos muchas, pero no es algo tan infrecuente, por lo cual entraría en la primera, si es mujer, principalmente en la primera evaluación. Esto es un resumen de qué es lo que nosotros, lo que habría que pedir. Es un algoritmo diagnóstico que resume cómo estudiar a los pacientes con alteración más hepatocelular. Siempre el examen físico, el interrogatorio sobre los factores de riesgo que mencionamos anteriormente, al principio, una ecografía abdominal con Doppler escleroportal. ¿Para qué? Para evaluar con las características del hígado, si tiene hipertrofia del caudado, cómo están las fisuras, cómo es el Doppler, si tiene algún tipo de trombosis como causa de alteración vascular. Para una primera aproximación es muy útil. Y después evaluar dentro del laboratorio lo que tiene que ver con la función hepática. Por eso le pedimos la coagulación y un proteínograma para ver la albúmina. Saber las plaquetas por el tema del hiperesplenismo y evaluar todas las posibles causas de enfermedades hepáticas. En una segunda instancia, si consideramos pedir el perfil de hierro, cobre o autoanticuerpos, y si no tenemos, si tenemos que confirmar el diagnóstico, si no tenemos una causa clara, muchas veces, o si necesitamos más que nada confirmarlo, muchas veces lo que vamos a recurrir nosotros
es a la biopsia hepática. O sea, la histología sigue siendo como el gold estándar para tener el diagnóstico de muchas de las enfermedades hepáticas. Y por el otro lado, el enfoque diagnóstico, o cómo estudiamos a aquellos pacientes con elevación de la fosfatasa alcalina y la gamma GT, que son los patrones colestásicos. Esto es un poco menos complejo, ¿no? La colestasis es el resultado de una alteración del flujo biliar que produce aumento de la fosfatasa alcalina y la gamma GT, que tiene síntomas como el prurito, la ictericia, la astenia, la presencia de xantomas y xantelasma, asociados en casos más crónicos a malabsorción intestinal, y también tiene muchas causas, dentro de las cuales hay causas que son hepáticas primarias y causas que son secundarias. Las enfermedades infiltrativas, las enfermedades neoplásicas, tanto primarias como secundarias, pueden producir cuadros de colestasis y entran dentro de lo que es el diagnóstico diferencial. Hay drogas y medicamentos que pueden producir también colestasis, y tenemos enfermedades autoinmunes como la colangitis biliar primaria y la colangitis esclerosante primaria. La enfermedad asociada al IgG4 puede producir alteración del hepatograma con un patrón colestásico y la litiasis biliar como causa más frecuente. Otra vez, cuando nosotros evaluamos a un paciente con un patrón colestásico, lo importante es todo el interrogatorio, evaluar todo el examen físico y los estigmas de hepatopatía crónica, eso siempre. Y la primera aproximación es diferenciar entre lo que es una colestasis intrahepática de una colestasis extrahepática. Para eso, lo primero que podemos solicitar en la primera evaluación, aparte del laboratorio, es la ecografía abdominal. Si nosotros tenemos una colestasis extrahepática, la vía biliar va a estar dilatada, mientras que si la colestasis es intrahepática, la vía biliar va a ser normal. O sea, si lo que está afectado es los pequeños conductos, que no los vemos en la macroscopía, la vía biliar va a ser normal y vamos a orientarnos más a estudiar las enfermedades que producen este cuadro. Causas de colestasis extrahepáticas hay muchas, pero las más frecuentes obviamente son la obstrucción biliar, la litiasis como causa benigna, las enfermedades neoplásicas como causa maligna. Después tenemos todo el grupo de enfermedades autoinmunes como la colangitis esclerosante primaria, la colangitis asociada a IgG4. La colangitis esclerosante secundaria es por antecedente de instrumentación de la vía biliar, algo que es un poco menos frecuente actualmente, que es la colangiopatía asociada al HIV y las causas isquémicas. Si la vía biliar está dilatada, o sea, tenemos una ecografía con la vía biliar dilatada, que planteamos todos los diagnósticos que mencionamos anteriormente, el segundo escalón para aumentar la complejidad y para ver en dónde está la alteración, puede ser una colangioresonancia, que recuerden que la colangioresonancia no es un estudio contrastado, lo que sí es contrastado es la resonancia magnética, o sea, la resonancia de abdomen. Si nosotros queremos ver solamente la vía biliar, si hay una obstrucción, la colangioresonancia es suficiente, pero si estamos pensando en algo neoplásico, necesitamos contrastarlo, y para eso se pide colangioresonancia con una resonancia de abdomen con contraste. Y en una última instancia, si queremos tomar biopsias, y esto más del campo de los endoscopistas, y evaluar la vía biliar y hacer a veces procedimientos para tratar de resolver el cuadro, se puede hacer una econdoscopía o una CPR. Pero recuerden lo primero la ecografía, y en segunda instancia, si es necesario, una resonancia o una colangioresonancia. El laboratorio específico, si uno piensa en enfermedades autoinmunes, para la colangitis esclerosante con baja sensibilidad es el ANCA-P, y la colangitis autoinmune es la IgG4. La colangitis autoinmune es la asociada a enfermedad por IgG4, que es una enfermedad sistémica. Y dentro de lo que son las colestasis intrahepáticas tenemos varias: tóxicas,
infiltración, las colestasis, bueno, del embarazo, otra vez las enfermedades autoinmunes, como la más frecuente es la colangitis biliar primaria, que antes se llamaba cirrosis biliar primaria, y mucho menos frecuente la colangitis esclerosante primaria, la colangitis hacia IgG4. En este caso también hay enfermedades infiltrativas extrahepáticas que no se originan solamente en el hígado, como pueden ser la amiloidosis, la tuberculosis, los linfomas y la sarcoidosis, o la infiltración neoplásica tanto de tumores primarios, pero más frecuentes secundarios, que pueden producir esta alteración. Entonces, esto requiere por ahí a veces una evaluación un poco más sistémica y no orientada solamente a nivel del hígado. Por eso es importante todo lo que tiene que ver con el interrogatorio, como mencionamos anteriormente. Si hablamos de las determinaciones específicas para enfermedades autoinmunes en caso de colestasis intrahepáticas, las más importantes son la de la CBP, que después lo van a ver, pero son los anticuerpos antimitocondriales junto con el IgM y otra vez el ANCA-PEI y la IgG4. Y como algoritmo para que se lleven, lo que dijimos en resumen es que lo importante es diferenciar si la colestasis es intra o extrahepática. Si la colestasis es extrahepática, tenemos todas las causas que mencionamos anteriormente, y para evaluar un poco más de cerca o en la vía biliar, probablemente necesitamos una colangioresonancia o una CPRE. Y si la vía biliar no está dilatada, habiendo descartado otras causas como drogas o tóxicos o enfermedades infiltrativas, a veces lo que se puede pedir como causa más frecuente específica son los anticuerpos antimitocondriales, que son para el diagnóstico de CBP. Si son negativos, tenemos que considerar otras causas, pero si son positivos, el diagnóstico diferencial de colangitis biliar primaria se hace por biopsia, o sea que otra vez estaríamos recurriendo a la biopsia hepática. Además de que si no tenemos un diagnóstico definitivo, muchas veces necesitamos la biopsia para determinar cuál es la causa. Entonces, la hipertransaminasemia suele ser en pacientes con enfermedades hepáticas la primera manifestación, ya que muchas de las enfermedades hepáticas son inicialmente asintomáticas, y independientemente del nivel de esta alteración es importante investigar cuál es la etiología de la misma. Tenemos que evaluar en forma conjunta la causa, pero también el pronóstico. Por eso siempre que piden el hepatograma, además tenemos que tener marcadores de síntesis, albúmina y la coagulación. La forma dirigida o un poco más orientada, donde también jerarquizamos los antecedentes, el interrogatorio y demás, nos ayuda a disminuir los costos y tener una menor tasa de falsos positivos, además de disminuir el número de biopsias. Por eso siempre es importante ver el contexto de cada uno de los pacientes, ver la epidemiología de nuestro medio, cuáles son las enfermedades más prevalentes donde nos encontramos nosotros. Muchas gracias.